Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar sobre columna vertebral, siguiendo con este tema característico de la osteología. Ok, ahora vamos a irnos a osteología aplicada. Bueno, vamos a empezar con algunas generalidades de la columna vertebral. Hay que decir que gracias a la columna vertebral podemos tener la unión con muchas zonas del organismo, porque es el sostén del organismo. Permite la unión tanto de la cabeza, los miembros inferiores, los brazos que van a estar por aquí y el tórax, ¿no? Principalmente. Tenemos 33 o 34 vértebras. ¿De qué depende esto? Bueno, depende principalmente de la cantidad de huesos unidos a nivel del coxis. Pero para fines prácticos vamos a decir que tenemos 33 vértebras en 5 zonas. Como les digo, va desde la cabeza hasta la parte inferior. Y las 5 zonas características van a ser la zona cervical, que contiene 7 vértebras. La zona dorsal o torácica, que contiene 12. La zona lumbar, que contiene 5. Y la zona sacra, junto con la zona coxígea. Que estos son uniones de huesos fusionados, pero que estos huesos fusionados tienen la característica de que antes fueron huesos separados, ¿no? Y que se terminaron uniendo pues, por distintos procesos de osificación. Son huesos irregulares, principalmente todos los huesos que están aquí son huesos irregulares, pues se dan cuenta tienen muchas salientes, apófisis, conductos, etcétera. Y son un centro de osificación andante. Porque gracias a que tienen muchas salientes, cuando estas salientes están desarrolladas, se podría decir que ya está osificado el hueso. Bueno, ahora vamos a darnos cuenta que todas las vértebras van a tener aspectos comunes. Es decir, si yo tengo una vértebra, esta vértebra que yo tengo es característica porque me va a permitir tener 7 zonas bien desarrolladas que yo mismo las voy a poder estar observando, ¿ok? En todo momento, en cualquier vértebra. En algunas zonas estas zonas son diferentes, sí, o sea, digamos que el cuerpo es un poquito más circular, más ovalado o etcétera, ¿no? Pero grosso modo todas tienen un cuerpo, todas tienen el agujero vertebral, todas tienen apófisis, etcétera, ¿ok? Que vamos a ver más adelante. Ahora, empecemos con el cuerpo vertebral o el cuerpo de la vértebra que les estoy señalando en este momento en todas estas imágenes que tenemos acá. Vamos a analizarlo en esta imagen en donde está mi cursor. Bueno, vamos a tener que el cuerpo vertebral es una gran masa ósea. ¿Se dan cuenta cómo es una gran masa ósea? Que está aquí justamente. Y este va a tener un canal o conducto raquídeo en la parte posterior, que es este que está aquí, este agujero raquídeo o conducto raquídeo, lo va a tener hacia su parte posterior. ¿Por qué? Porque esta es la parte anterior de la vértebra y esta es la parte posterior de la vértebra. Esta que está aquí, esta parte posterior de la vértebra, es la que nos va a permitir sentirlo, ¿no? Por ejemplo, sentimos una bolita a nivel del cuello, pues bueno, es esto que estamos sintiendo acá, ¿ok? Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior, solo para que nos quede claro la planimetría, ¿ok? Va a tener orificios de salida y orificios de entrada, pues para distintas huesos, nervios, etcétera, que necesitan perforar esta zona. Ahora, posterior al cuerpo vertebral, es decir, en la parte de atrás del cuerpo vertebral, vamos a tener a lo que se conoce como agujero vertebral o conducto raquídeo. Este conducto raquídeo o agujero vertebral está rodeado en la parte anterior por lo que se conoce como el cuerpo vertebral. En la parte lateral está rodeado por las láminas y los pedículos. Y en la parte posterior está rodeado por la apófisis espinosa, ¿ok? Que sería esto que está aquí. Entonces este es un hueco rodeado que va a permitir la salida constante de ¿qué? De nervios, ¿ok? Que proceden justamente desde la médula espinal y permiten esta transducción nerviosa. Va a estar lleno también de vasos sanguíneos, principalmente de las arterias vertebrales, ¿ok? Ahora, todas las vértebras tienen una apófisis espinosa, que es esta que está aquí, ¿ok? Esta apófisis espinosa es una zona súper importante porque nos va a permitir sentir la apófisis cuando nosotros estemos pues queriendo palpar, ¿ok? Esta apófisis espinosa es una zona muy prominente que está hasta atrás, que es esta que está aquí, el proceso espinoso,
que como dice aquí es una saliente posterior y está en la parte más posterior todavía del canal vertebral. Este es el canal vertebral o agujero raquídeo o agujero vertebral. Y esto que está aquí en la parte más posterior del mismo es lo que se conoce como la apófisis espinosa. Luego vamos a tener a cada lado una apófisis transversa. Básicamente tenemos 3 apófisis grandes en las vértebras, ¿ok? Una espinosa y 2 transversas. La espinosa, como les digo, va hacia atrás y las transversas van hacia los lados. Las apófisis transversas que dicen son 2 a cada lado. ¿Cómo es que 2 a cada lado? Sí, básicamente tenemos una de este lado y otra aquí, ¿ok? A cada lado del cuerpo. O sea, no es que sean 2 y 2, sino que son 2 y pues por lado, ¿no? Que son a cada lado de la apófisis espinosa. Y principalmente son de forma rectangular. De hecho, si se dan cuenta aquí, nos damos cuenta cómo tiene esta forma como más cuadradita, ¿no? Principalmente. Y bueno, es lo que nos da esta característica de la apófisis transversa. También vamos a presentar una apófisis articular, que es esta que está aquí, este proceso articular y este que está aquí, que justamente permite la inserción de la vértebra superior con la vértebra inferior y da una unión directa de lo que conocemos pues como la vértebra, ¿no? Esta unión intervertebral, es decir, entre vértebras. Estas son 4 y van a ser simétricas, es decir, vamos a tener una a la derecha, una a la izquierda en la parte superior y otra 2 en la parte inferior, ¿no? Tanto de derecha como izquierda. Y esto es súper característico de las vértebras, ¿ok? Porque permite la unión tanto de la superior con la inferior y pues viceversa, ¿no? Para que permita una unión característica entre los huesos. Y si se dan cuenta, pareciera como si fueran unas antenitas u orejitas más o menos. Estas son las zonas articulares. Y esta zona articular que está en la parte de arriba, por ejemplo, se va a articular con la que va a estar en la parte de aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, que fuera esta que está aquí, pues bueno, se articula en esta zona de aquí. Y como les digo, se unen entre sí. Láminas vertebrales son estas que están aquí, ¿ok? Esta que está aquí principalmente, que sería, por ejemplo, esta que está rodeando por completo tanto al pedículo, a la apófisis espinosa, junto con la apófisis transversa, ¿ok? Esta zona que está aquí, lo que conocemos nosotros como la lámina vertebral, y están sobre todo en la parte lateral. Estas se confunden con apófisis, ¿ok? Constantemente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto de aquí es la lámina vertebral y esto que viene aquí es lo que se confunde con las apófisis, ¿ok? O sea, básicamente la lámina vertebral es como que si le diera... como que si pellizcaran a la lámina vertebral y de esta pellizcada que le dieron a la lámina vertebral, pues ahora sí que sale lo que es la apófisis espinosa y las 2 apófisis transversas. Y finalmente vamos a ver sobre los pedículos vertebrales, que son estas zonas que están aquí donde está el puntero. Esto que está aquí van a ser los pedículos vertebrales. Y son sobre todo posterolaterales, ¿ok? O sea, están tanto en la parte de atrás como de al lado. Es decir, en esa zona de acá. Pero posterolaterales ¿a qué? Posterolaterales al cuerpo, ¿ok? No a la vértebra. Porque si fueran al cuerpo estarían... A la vértebra, perdón, estarían acá. Pero no, son posterolaterales según el cuerpo, que estarían acá. Estos permiten... como que si les hubiera pellizcado, que sería esto que está aquí, ¿ok? Esto que está aquí es la zona característica para los... la apófisis, el pedículo. Y esta zona que está aquí es como si le hubieran pellizcado también para que sacara la apófisis transversa, que es esta que está acá, ¿ok? Entonces, básicamente la apófisis transversa se está ayudando en su composición tanto de la lámina vertebral como del pedículo vertebral, ¿ok? Y van a tener lo que se llama agujero de conjunción. El agujero de conjunción es una zona característica que permite la salida de nervios por parte de la médula espinal. Ahora, vamos a darnos cuenta que existen vértebras específicas por cada región. Es decir, ya vimos que todas las vértebras van a compartir tanto un cuerpo, un agujero, es decir, estas siete cosas, ¿ok? Todas las vértebras. Pero... las van a compartir de una manera diferente según la zona de cada vértebra, ¿ok? Por ejemplo, en la zona cervical
nos vamos a dar cuenta que el cuerpo de la zona cervical es sobre todo muy ancho. Es decir, es más transverso que largo. Se dan cuenta cómo esto es muchísimo más transverso, es decir, es muy ancho el cuerpo. Esto que está aquí es una vértebra característica de la zona cervical. Y bueno, esto que genera que tengamos una porción específica dentro del mismo, en donde el cuerpo va a ser mucho más transverso que longitudinal. Es decir, va a ser mucho más ancho que largo. El agujero vertebral es triangular. ¿Se dan cuenta cómo viene esta forma característica aquí? Esto es lo que nosotros conocemos como un agujero triangular y es súper típico de la zona cervical. La apófisis espinosa, que sería esta que está aquí, esto que está aquí, esta zona que viene aquí, va a ser casi horizontal, ¿ok? Va a ser, o sea, muy recta y tiene tubérculos. Estos tubérculos son como estas pequeñas bolitas que se ven aquí, ¿ok? Esto es lo que conocemos como tubérculos. Mientras que las apófisis transversas, que serían estas que están aquí, estas que están acá, van a tener los orificios para la arteria vertebral. Es decir, por aquí va a estar recorriendo la arteria vertebral, tal y como se ve aquí. Por aquí está completamente el recorrido de la arteria vertebral. Y bueno, este recorrido de la arteria vertebral se da principalmente por las apófisis transversas, ¿ok? Y tiene lo que son los tubérculos menores, es decir, la porción de la apófisis espinosa tiene los tubérculos mayores, que son estas bolitas que tiene aquí. Como en la apófisis espinosa tiene estos piquitos, que son los tubérculos mayores. Mientras que en la zona característica de las apófisis transversas tiene lo que se conoce como los tubérculos menores, que son estas bolitas que están aquí, que están justamente por fuera, por así decirlo, del recorrido que hace la arteria vertebral. La apófisis articular, así como esta y esta que está acá, aquí pues más o menos se alcanza a ver, está en espejo, es decir, esta zona que está aquí está inclinada de tal manera que pueda unirse a la inclinación específica de la de arriba, es decir, esta que está aquí se va a juntar con esta que está aquí y van a generar casi una unión hermética, ¿ok? Es decir, una unión súper dura y súper específica que permite que exista esta unión característica entre las vértebras. Las láminas, sobre todo, son anchas, no hay mucho que decir, están en la misma posición, en una posición más posterior, ¿no? Que permite la salida tanto de la apófisis espinosa. Y los pedículos, la escotadura inferior es un poquito más ancha, es decir, esta zona de aquí permite una mejor salida de los nervios, ¿ok? En cuanto a los pedículos. Ahora, en cuanto a las dorsales o torácicas, realmente no cambia mucho. Sin embargo, dense cuenta del cuerpo. El cuerpo es un poquito más cilíndrico y está excavado como en forma de una L, ¿no? O sea, más o menos como que viene aquí y hay una excavación pequeña. Este cuerpo, si se dan cuenta, es un poquito más longitudinal que ancho. Se dan cuenta, ya no es tan ancho, pero es más longitudinal y casi es un círculo completo si no fuera por el agujero vertebral. Este cuerpo se caracteriza porque tiene una faceta costal o faceta articular, que es esta que está aquí. Es decir, es una estructura que no se ve añadido, pero básicamente es porque es una zona nueva, ¿no? Esta zona nueva permite la inserción de las costillas, de la cabeza de las costillas, ¿ok? Que está aquí y la tiene de dos maneras, ¿no? Tanto la zona costal superior como la inferior. ¿Por qué? Porque entre dos vértebras dorsales, dorsales o torácicas, van a compartir la unión de una costilla, ¿ok? Su agujero vertebral no cambia mucho, sigue siendo triangular, quizá un poquito más redondeado. La apófisis espinosa es mucho más larga y piramidal. Sobre todo, bueno, ahorita vamos a ver algunas vértebras especiales. Las apófisis transversas son mucho más largas, se dan cuenta, son muy largas en comparación con las vértebras cervicales. Y bueno, esto es importante también por su misma conformación y porque necesita de una mejor unión para que pues pueda unirse de buena manera la costilla, ¿ok? Estas apófisis transversas están sobre todo atrás y afuera, ¿ok? O sea, en vez de que sean completamente rectas, por así decirlo, o hacia adelante, no, están hacia atrás y hacia afuera.
Y también tienen o presentan una gran tuberosidad para la costilla. Es decir, tanto el cuerpo como las apófisis transversas van a servir de unión para las costillas. ¿Y esto qué permite? Va a permitir que nuestras costillas tengan una mejor unión y se van a terminar de amarrar, por así decirlo, gracias a los ligamentos que los van a estar recubriendo. Que el ligamento costotransverso superior, inferior, medio, etcétera. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, la apófisis articular sigue siendo de la misma manera en espejo para la unión característica. De hecho, aquí se dan cuenta esta inclinación típica, pues la tiene acá y la tiene acá, ¿ok? Y esta unión en espejo permite una solución hermética para nuestras vértebras. Las láminas siguen siendo las mismas, no cambia realmente. Y los pedículos también van a prestar una ligera inserción hacia las costillas porque tienen lo que es la faceta costal o faceta articular para las costillas inferiores, ¿ok? Aquí es la zona del pedículo, aquí es la zona característica de donde van a salir los nervios. Y pues esta es la unión de nuestro pedículo, ¿no? Que es esta salida de los nervios. Y pues bueno, va a tener la zona de la unión de las costillas. Ahora, si vámonos por región, ahora vamos en las vértebras lumbares, que se dan cuenta se parece mucho como a la cabeza de un triceratops, que ahorita vamos a ver de mejor manera cómo es que es un triceratops. Bueno, no cómo es que es un triceratops, sino cómo es que nos ayuda un triceratops a entender este tema. El cuerpo de nuestras vértebras lumbares es más voluminoso y ancho, así como el de nuestras cervicales. Estas son bastante anchas. ¿Por qué? Porque soportan básicamente todo el peso de la parte superior del cuerpo. Sin embargo, se dan cuenta, son casi circulares y presentan zonas que se llaman surcos transversales. ¿Qué es esto que está aquí? Todo esto que está aquí son los surcos transversales y permite una mejor unión y una mejor osificación, sobre todo del hueso, ¿ok? Es súper característico en esa región. El agujero vertebral, al igual que en la porción cervical, es un poquito más triangular, pero no tanto como en la porción cervical, sino que es triangular, pero casi tirándole como a una media luna más o menos, ¿ok? La apófisis espinosa, que es esta que está aquí, es bastante prominente. Es muy gruesa y sobre todo va a ser triangular, ¿ok? Si se dan cuenta cómo viene esta zona triangular, es bastante gruesa. E incluso algunas zonas llegan a ser cuadrangulares. La apófisis transversa, que es esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, y estas dos salientes que se ven aquí, van a ser un poquito más pequeñas que las apófisis transversas de las costillas. Sin embargo, llegan a tener algo que se llama las apófisis costiformes. Que las apófisis costiformes básicamente son la unión característica entre entre la apófisis articular. Es decir, aquí no se llama apófisis transversa, sino que se llama apófisis costiforme. Repito, las apófisis transversas de las vértebras lumbares se denominan apófisis costiformes y son un poco más pequeñas en comparación a su tamaño que las apófisis transversas de las vértebras torácicas, ¿ok? Y ahora las apófisis articulares, que serán estas que están acá, vuelven a tener una unión en espejo, solo que estas ya están más orientadas hacia afuera y tienen una estructura característica que se llama el tubérculo mamilar, que permite una unión un poquito más estrecha, por así decirlo. Las láminas, que son estas que están acá, esta pared de acá, van a ser más altas que las otras vértebras. Y pues los pedículos que presentan, que sería esta zona de acá, van a tener unas escotaduras profundas. Se dan cuenta cómo la escotadura es bastante grande. ¿Qué es esto que está aquí? Esto es el pedículo. Por lo que se podría decir que el pedículo en realidad es muy pequeño, pero tiene la unión característica de que es mucho más amplia su escotadura, ¿ok? Y bueno, en cuanto a la cabeza de un triceratops, es básicamente para un mejor entendimiento, en donde esto que está aquí, o sea, viéndolo desde la zona posterior, ¿ok? Desde la zona posterior, esto sería su apófisis espinosa, esto sería el cuerpo, esto sería la zona articular, y estos picos más grandes hacia los lados serían las apófisis transversas, ¿ok? Esto que está aquí lo más grande sería el cuerpo. Y digamos que si por aquí tuviera un hoyito, aquí donde estoy poniendo mi puntero,
pues bueno, básicamente sería lo que es el agujero vertebral. Ahora, otras características que pueden tener nuestras vértebras es que, por ejemplo, en su estructura. El cuerpo es producido principalmente por tejido esponjoso recubierto por un tejido compacto. Es decir, aquí en medio de nuestro cuerpo va a haber mucho tejido esponjoso. Pero esto que lo está recubriendo es tejido compacto. Y esto se denomina como una unión diploica o diploe, que lo vamos a estar viendo muchísimo. Por eso le puse aquí tejido diploico, que es tejido encerrado, ¿no? Este tejido diploico va a ser hueso esponjoso rodeado de hueso compacto. Y desde aquí van a salir las apófisis. Las apófisis también tienen la misma estructura, esponjoso por dentro y compacto por fuera. Ahora, la osificación tiene varios centros de osificación, pero ¿cuáles podrían ser algunos característicos? Pues bueno, podría ser el vértice de la apófisis transversa, es decir, cuando esta apófisis transversa ya esté completamente desarrollada, vamos a darnos cuenta que ya hay un buen punto de osificación. Las caras también del cuerpo vertebral, es decir, cuando el cuerpo vertebral esté completamente unido de buena manera, va a ser un punto de osificación. Y el vértice de la apófisis espinosa, es decir, básicamente serían estas zonas de acá, de la punta de la apófisis espinosa. El desarrollo comienza más o menos hacia la 8ª semana de gestación y se da por dos láminas que se van a unir en el medio. Es decir, imagínense que sean dos zonas, ¿no? Una vértebra izquierda y una vértebra derecha. Pero que en cierto punto del desarrollo embriológico se unen aquí en el medio y van a permitir esta unión característica pues de las vértebras en general, ¿ok? Ahora, si bien las vértebras comparten muchas características, hay algunas vértebras que se consideran como vértebras especiales. Una de ellas es el caso del atlas y el axis. El atlas, lo mismo, surge de dos masas que se unen en el medio y tiene dos arcos. Un arco anterior, que es este que está por aquí, y un arco posterior, que es este que está aquí, ¿ok? Este sería el arco anterior y este sería el arco posterior. Este es el atlas, este es el arco anterior y este es el arco posterior. Por lo que en el medio tiene un gran conducto, si se dan cuenta. Este es un gran conducto. Tiene una cara superior, que es esta que está aquí, y una cara inferior, que es esta que va a estar pues por aquí abajo. Esta sería entonces la cara superior y esta sería la cara inferior. La cara superior se articula principalmente con el hueso occipital, gracias a la articulación atlanto-occipital que se refuerza por los cóndilos, ¿ok? Estos que son cóndilos básicamente es como si fueran como chupones, que se articulan entre sí y permiten una unión entre el atlas, que serían las vértebras, y el cráneo, ¿ok? Mientras que la cara inferior, que es esta que está aquí, se va a articular con la segunda vértebra cervical, que no se llama segunda vértebra cervical, sino que se llama axis, ¿ok? Y se articula gracias a la apófisis odontoides. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Este axis que está acá va a ser el que penetre en esta zona característica del arco anterior, gracias a la apófisis odontoides, y se amarra por el ligamento transverso, ¿ok? Este ligamento transverso que permite la unión característica del axis con el atlas. La cara externa, que es esta que está aquí, tiene lo que conocemos como el agujero transversal, ¿ok? Que sería esta que está aquí. El agujero transversal, que es esto que viene aquí en medio. El ligamento transverso, como les digo, es el que permite la articulación atlanto-odontoidea, que básicamente sería... en el atlas hay un hueco especial para, que es este que está aquí, para la unión de la zona odontoidea o de la apófisis odontoidea que presenta el axis, que es la segunda vértebra cervical. Entonces digamos que los dos se unen. Sin embargo, para que esta unión se refuerce y sea una unión adecuada, se necesita de que un ligamento los amarre, ¿no? De que un ligamento los una en un perfecto estado. Y este ligamento que los une en un perfecto estado se llama ligamento transverso, que es este que viene acá, ¿ok? Este que viene acá es el ligamento transverso. La porción anterior o del arco anterior tiene lo que se llama tubérculo anterior, que es esto que está aquí, y la porción posterior tiene el tubérculo posterior. Es decir, este sería el cuerpo de nuestra vértebra y esta sería la apófisis espinosa. En la apófisis espinosa, y dándolo muy entre comillas, tenemos a lo que son los tubérculos mayores, que también se denominan como el tubérculo posterior, ¿ok?
Bueno, el tubérculo anterior dice detrás de superficie parodontoides, que sería, bueno, adelante, ¿no? O sea, en esta zona más anterior, justamente del atlas. Y la porción posterior, pues bueno, tiene un canal para la arteria vertebral, que justamente estaría pasando por esta zona de acá. El agujero raquídeo, que es este que está aquí, permite la unión, es bastante grande y está dividido por el ligamento transverso. Está dividido en dos zonas, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior, en la que divide el ligamento transverso, es ocupada por el axis, específicamente por la apófisis odontoides. Es decir, la apófisis odontoides penetra también en esta zona del atlas, que se refuerza en esta porción, así como está aquí, se refuerza en esta porción por un ligamento transverso, dejando una porción anterior que es solamente para esta apófisis odontoides. Mientras que la porción posterior, que es esto que queda justamente detrás del ligamento transverso, permite la salida o permite el paso constante de lo que es el ligamento, la médula espinal. Ahora, siguiendo con esto mismo, vamos a hablar sobre el axis, que es la vértebra que está abajo, esta que está aquí. Lo característico del axis es su apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides, o sea, digamos que tiene todo lo demás: un cuerpo, un pedículo, láminas, apófisis espinosa, apófisis transversa, forámenes para el paso de la arteria vertebral, etc. Esta apófisis odontoides que presenta aquí es la que se articula con el atlas que vimos anteriormente. Y esta apófisis odontoides es lo que sustituye a la superficie articular. Esta no tiene una apófisis articular como tal. ¿Se dan cuenta cómo está en esta zona de acá? Pues bueno, esto es una zona característica para la unión, pero estos son más como tipo cóndilos, como los que están arriba. Como tal no tiene esta unión en espejo característica. Sin embargo, si se dan cuenta, sí se refuerza bastante bien. Y esta apófisis odontoides es la que marca el inicio de donde va a ser estos cóndilos para la articulación con el atlas. Como les digo, el axis se articula con el atlas y pues se amarra por el ligamento transverso, ¿no? Como veíamos anteriormente. Y las apófisis articulares están al lado de los odontoides, que más que apófisis articulares se consideran más como un cóndilo, ¿no? Que son estas que están acá y se articulan con la porción inferior del atlas. Es decir, la porción superior del axis se articula con la porción inferior del atlas, gracias a que se unen como en un tipo cóndilo y tienen una unión hermética, tal y como se ve aquí. Es una unión súper característica. Las apófisis transversas tienen un agujero transverso, que pues es lo típico, este foramen transverso para la arteria vertebral, ¿ok? El agujero raquídeo va a ser la continuidad del agujero que viene pues justamente desde la porción de la médula espinal, ¿no? Que ya viene desde el atlas. La apófisis espinosa es cóncava, sobre todo en su parte inferior, se dan cuenta cómo viene acá, y ya tiene los tubérculos mayores mucho más pronunciados. Si se dan cuenta, este tiene los tubérculos mayores pues bastante chiquitos, y esta ya lo tiene bastante más grande. O sea, ya básicamente estos tubérculos han crecido de una manera muy grande. Y bueno, tiene otros dos centros de osificación, que sería el cuerpo y la apófisis odontoides, que termina de osificar hacia el tercer o cuarto año de vida. Ahora, otras, de la tercera a la quinta son normales, ¿no? No hay ningún cambio. La sexta cervical realmente solamente es importante porque tiene una pequeña apófisis transversa con un tubérculo carotidio, que sirve como, es una pequeña elevación, ¿no? Provocada por el paso de la carótida. Y la séptima cervical es una vértebra de transición entre las cervicales, que son estas que están acá, y las torácicas, que van a estar aquí abajo. Esta séptima cervical, que está aquí, es lo que nosotros conocemos como la vértebra prominente. ¿Por qué? Porque la apófisis espinosa que tiene es muy grande y de hecho se suele usar como un punto de referencia anatómico. Si ustedes se tocan en la parte de atrás de la nuca, justamente a nivel de donde podríamos estar diciendo que inicia el cuello, van a sentir una elevación muy grande, y esta elevación muy grande que se llega a percibir es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, o también denominada como la séptima prominente. Su faceta articular también va a tener cierta inserción para la primera costilla, aunque en ocasiones no. Tiene una apófisis espinosa muy grande, como les digo, por eso se llama cervical.
y la arteria vertebral pasa por el canal vertebral, es decir, en vez de que pase aquí normal nuestra arteria vertebral, aquí no, aquí se mete y vuelve a salir por acá, que de hecho está aquí, justamente esta flechita que está aquí es lo que indica que pasa por el canal vertebral y no por el foramen vertebral, que es este que viene de las apófisis transversas. Y esto es importante porque además no tiene bifurcación de apófisis. Así como estas ya ven que tienen tubérculos en esa zona de acá. Pues bueno, esta no los tiene. Y por lo que es una vértebra de transición, quiere decir que la siguiente, que es la dorsal, ya tampoco los va a tener. La primera torácica también, lo mismo. Es una vértebra de transición y ya presenta lo que son las facetas costales. Que son esas que están acá. Se alcanzan a observar, ya tiene facetas costales y en los pedículos ya tiene lo que es un arco mucho más grande para el paso de los agujeros o de los nervios, ¿no? Para el paso de los nervios por estos agujeros. La décima torácica es importante porque solamente tiene una faceta costal, donde está, es esta que está aquí, también la onceava y la doceava. O sea, a partir de la décima ya solo tienen una faceta costal, ¿ok? Y van a ser importantes también porque presentan la unión de una costilla flotante, que vamos a ver más adelante cuando veamos tórax. La doceava torácica también tiene una apófisis que es un poquito más convexa y presenta lo que se llama el tubérculo mamilar, que el tubérculo mamilar es básicamente una zona mucho más característica de los pedículos. Y la quinta lumbar, ¿ok? De ahí la primera lumbar es normal, o sea, no tiene ninguna otra característica relevante en ese aspecto. Y mientras que la quinta lumbar, sí, esta quinta lumbar es más oblicua en la parte inferior. Si se dan cuenta es como un cuadradito, ¿no? En la parte superior es mucho más ancha y en la parte inferior es mucho más oblicua. ¿Esto por qué? Porque permite la articulación lumbosacra o el promontorio lumbosacro que lo llegamos a sentir en esta porción de la espalda baja. Este promontorio lumbosacro es una zona anatómica de referencia importante porque nos marca la unión tanto de la quinta vértebra lumbar con el hueso sacro o con las vértebras sacras. Y bueno, hablando de sacro, vamos a empezar con este sacro, ¿no? Principalmente. Que, pues bueno, vamos a empezarlo a describir. Básicamente el sacro está formado por 5 vértebras individuales que se han fusionado. Es mucho más amplio en mujeres, por lo que facilita el canal de parto. Estas 5 vértebras van a formar el único hueso que conocemos como el sacro. Tiene 4 relaciones. Se une a los huesos ilíacos aquí al lado, es decir, aquí al lado tenemos a los huesos ilíacos en esta zona de acá. Por si no había quedado claro, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. Esta es la cara posterior y esta es la cara anterior, ¿ok? Aquí se une a los huesos ilíacos, que es parte del coxis, o de los huesos coxales, perdón. La parte lumbar, es decir, aquí, acuérdense que forma el promontorio lumbosacro gracias a su unión con la quinta vértebra lumbar y con el coxis, aquí abajito, que es esta unión que está aquí, que es la unión sacro-coxigia, ¿ok? Por la cara anterior nos vamos a dar cuenta que está formada por los cuerpos de los que alguna vez fueron las vértebras sacras. Y estos cuerpos vertebrales van a permitir unos orificios. Estos orificios formados por la unión de las apófisis transversas se denominan como agujeros sacros anteriores. Por donde va a estar pasando los nervios sacros, tal y como viene esta unión de acá. ¿Ok? Están pasando los nervios sacros. Y esto sería la porción importante de la cara anterior. La cara posterior, que es muchísimo más importante, bueno, más que más importante, tiene más salientes, es una porción convexa. La parte anterior es cóncava, se dan cuenta cómo viene aquí metidita, esto quiere decir que es cóncavo. Mientras que la parte posterior es convexa, quiere decir que es salido. Como regla de oro, les voy a decir algo. Cuando la cara anterior es cóncava, casi siempre la cara posterior es convexa. ¿Por qué? Porque hacen como una unión en espejo, pero contraria, ¿no? O sea, si yo me estoy metiendo, quiere decir que la de afuera tiene que estar saliendo, ¿no? Como acá, esta cara se está metiendo y esta está saliendo, ¿ok? Pero aquí vemos que la porción anterior es cóncava y la porción posterior es convexa. Tiene 2 crestas que van a ser principalmente por las apófisis espinosas. Es esto que viene acá. Esto que viene aquí es formado por las apófisis espinosas de lo que alguna vez fueron las vértebras sacras, que es esto que viene aquí. Y gracias a esta unión característica va a formar el canal sacro.
por el que va a descender una zona súper importante que son la médula espinal, junto con algo que se llama cola de caballo, que la cola de caballo es una zona característica de los nervios en esta zona. Los tubérculos sacros van a ser los póstero, internos o articulares, que serían estos que están aquí. Estos son los tubérculos sacros, póstero, internos. Bueno, antes de pasar a esto, hay uno que se llama el hiato sacro, que es la unión característica entre las apófisis espinosas y es la terminación del canal sacro, básicamente. Esa terminación del canal sacro permite la salida del hiato sacro. Y por aquí van a estar terminando de salir los nervios. Y como les digo, tiene un tubérculo sacro posterior interno. Los agujeros sacros posteriores, que son estos que están aquí, estos característicos que están acá, van a ser los que van a permitir el paso de los nervios sacros, pero pues en la porción posterior. Es decir, si en la porción anterior están saliendo, por aquí están entrando, ¿ok? Y van a tener unos tubérculos sacros posterior externos, que son estos que están acá, formados por las apófisis transversas. A partir de aquí van a formar algo que se llama la fosa cribosa, y estos son los orificios vasculares por donde va a terminar de recorrer la arteria vertebral. La cara lateral es esto que está aquí y se llama superficie auricular del sacro porque permite una unión junto con los huesos ilíacos o los huesos coxales, como también se le denomina, y por esta forma característica como si fuera como una oreja más o menos. De hecho aquí se alcanza a ver mejor, ¿no? Es como una oreja. Y esta zona que es como una oreja, pues bueno, por aquí se va a unir el hueso coxal, ¿ok? La porción convexa es la porción antero-superior, es decir, la porción salida es esta porción antero-superior, que es esto que está aquí. Mientras que la porción cóncava, es la porción metida, es esta porción postero-inferior, ¿ok? Entonces básicamente tiene como zonas contrarias, pero que se complementan muy bien para la unión de los huesos coxales, ¿ok? Principalmente del hueso del isquio. En las rugosidades, bueno, esta zona característica de la zona lateral es súper rugosa. Y es de esta manera porque permite la inserción de músculos, de ligamentos y etcétera. Que lo que va a hacer es generar una unión adecuada de los huesos. Ahora, la base del sacro, que es esta que está aquí, esta que remarqué con un puntito azul, va a ser bastante ancha. Y se podría decir que es formada por el cuerpo de la sacra 1 o de la vértebra sacral número 1. En esta comienza el conducto sacro y es de tipo triangular, ¿ok? Esta zona de aquí es más de tipo triangular. Va a tener algunas eminencias al lado del cuerpo, que son esas que están acá, que se llaman alas del sacro y corresponden a lo que originalmente eran las apófisis articulares. Es decir, apófisis articulares unidas, que son estas que están acá, son las alas del sacro, así como esta que está aquí. Estas apófisis articulares unidas nos van a dar justamente estas alas que pues bueno son características porque rodean al cuerpo vertebral. Y presentan en el borde interno, es decir, en esta zona de acá, estaría lo que se conoce como el conducto sacro, que es esto que viene por acá, ¿ok? Esto que viene por aquí sería el conducto sacro, formado justamente por las apófisis espinosas de las vértebras que algunas fueron del sacro. El vértice de nuestro sacro es la unión con el hueso, con el coxis, ¿ok? Que aquí se alcanza a observar, de hecho aquí se alcanza a observar mejor. El vértice del sacro es la unión con el coxis. Y el conducto sacro, que viene aquí atrás, que es este que está aquí, se abre en lo que conocemos como hiato sacro, por donde van a terminar de salir las últimas porciones de los nervios, en lo que se conoce como cola de caballo. Sin embargo, esto, bueno, es la condición del conducto raquídeo. Sin embargo, a través de este mismo canal sacro o conducto sacro, van a seguir la salida de muchos nervios, que son los nervios sacros, que van a entrar por el canal posterior y van a terminar de salir por el canal anterior, ¿ok? Entonces por eso es importante saber que a partir del canal sacro salen estos nervios y se vuelven a meter a través de esta zona de acá, que son los agujeros sacros anteriores, ¿ok? Entonces básicamente se meten desde la porción posterior hasta la porción anterior y pues por aquí terminan saliendo.
Y tenemos pues estos mismos sacros, ¿no? Por eso es que dice que sus paredes laterales lo empujan, porque justamente tenemos la salida constante de los nervios sacros. Y ya para ir finalizando, vamos a darnos cuenta que existen el coxis, pues es un hueso irregular, igual, que es inferior al sacro, inferior en el aspecto de su posición. Es un rectángulo, ¿por qué? Porque tiene dos caras, la cara anterior y la cara posterior, el borde derecho y el borde izquierdo, y una base o porción superior y con un vértice o porción inferior. La cara anterior es cóncava, ¿ok? Se dan cuenta, aquí se ve como es cóncavo y tiene algunos surcos transversales. Estos surcos transversales o surco transversalis es básicamente por la unión característica que hubo en algún momento de los huesos del coxis. Y esto que está aquí es lo que nos va a determinar si tenemos 33 o 34 vértebras. Si está formado por 4 huesos del coxis, vamos a tener 33. Pero si fueran 5, como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a tener 34 vértebras. Lo más común es esto: 1, 2, 3, 4, 33 vértebras, ¿ok? Y la porción posterior, que es esta que estamos observando acá, va a ser convexa y también presenta los surcos transversales porque es la unión característica de lo que alguna vez fueron los cuerpos vertebrales de la zona del coxis. Los bordes van a ser derecho e izquierdo y son irregulares, rugosos, que son aquí, y permiten la inserción de varios músculos, como los músculos de las piernas, ligamentos y lo mismo, ¿ok? Y la base va a también ser elíptica, que permite su inserción directa con el vértice del sacro, ¿ok? Y presenta dos zonas, una que son las astas menores, que permiten una mejor inserción junto con el sacro, y el asta mayor o asta lateral, que son esas que están acá, y esta ayuda a la inserción del ligamento sacrociático, porque viene desde la porción ciática hasta la porción del sacro, ¿ok? Y el vértice es obtuso. ¿Qué quiere decir obtuso? Que es redondeadito. Y se osifica bastante tarde, hacia los 25, 30 años incluso. Y bueno, ya para finalizar, vamos a darnos cuenta de la columna vertebral en general. Esta es una porción importantísima porque se dan cuenta se viene ampliando hacia la porción inferior, donde la porción inferior es mucho más amplia que la porción superior. Viene desde el atlas, que sería esta que está aquí, hasta el coxis, ¿ok? Y sería desde el cráneo, a nivel de la zona de unión característica del occipital, con esos cóndilos occipitales característicos, hasta los cóndilos de la vértebra, ¿ok? En promedio se podría decir que mide alrededor de 73 centímetros, es un promedio entre hombres y mujeres. En los hombres es un poquito más y en las mujeres un poquito menos, pero grosso modo hacia los 25 años, un promedio hacia los 73 centímetros en un humano de unos 70 más o menos, ¿ok? Es ensanchada de abajo hacia arriba, por eso es como digo que es como un matraz, que viene más ancha de aquí que de aquí. Y en las curvaturas va a ser la curvatura cervical, que es esta que está aquí, que esta permite que sea convexa hacia afuera. La dorsal permite que sea cóncava hacia adentro, ¿no? La lumbar, permite que sea otra vez convexa hacia afuera. Y la sacrocoxigia permite esta unión característica cóncava, pero hacia adentro. Y sus caras, va a tener una cara anterior, en donde lo único que se van a ver van a ser los cuerpos vertebrales, así como se ve en esta pequeña imagen de acá. Y el sacro, ¿no? Que el sacro es súper característico con estos agujeros sacros anteriores. Una porción posterior, que es este que se ve aquí, que lo que se va a ver son las apófisis espinosas y las apófisis transversas, ¿ok? Así como las canaladuras vertebrales, que estas canaladuras vertebrales es pues por donde va a estar pasando, o sea, en esta zona de acá, muchos ligamentos y por donde van a estar pasando también los nervios raquídeos, que vamos a ver más adelante. Y la porción lateral, así como esta imagen que está aquí, pues bueno, se alcanzan a ver muy bien las apófisis transversas y las carillas costales, ¿ok? Que sirven justamente para la inserción de las 12 costillas, ¿ok? Un hecho interesante es que a partir de entre la cuarta más o menos y la séptima vértebra torácica, es decir, en esta porción de aquí más o menos, va a haber algo que se llama impresión aórtica,
que es básicamente porque la aorta hace cierta presión sobre nuestra vértebra, en este lado, sobre todo en este lado, cuando hace su curvatura la aorta, que es una arteria muy grande, va a permitir formar como un pequeño canal, pues por presión, ¿no? Porque, o sea, está formando constantemente la presión sobre el hueso y pues va a generar esta estructura de la impresión aórtica. Y pues bueno, el conducto vertebral va a ser un agujero vertebral en todos los sentidos y casi siempre va a ser triangular, ¿ok? Que esta es una característica que se ve aquí entre el cuerpo, el pedículo, las laminillas y las apófisis espinosas. Y la osificación, como ya hemos visto anteriormente, se da principalmente entre la 8ª y la 9ª semana de gestación. Un muy buen punto de osificación es alrededor de la 12ª torácica. Cuando esta ya está desarrollada, quiere decir que ya hay un buen punto de osificación. Y pues bueno, los otros puntos, como habíamos visto anteriormente, son generalmente con las apófisis tanto espinosas y transversas. De nueva cuenta, muchísimas gracias por su atención. La bibliografía fue del Moore y del Quirós de Anatomía. Así que cualquier duda, quedo a su servicio. Gracias por su atención.